y le damos la bienvenida a Pablo Medel, autor de Mushuk, esta novela que tengo aquí en mis manos y que próximamente se presenta aquí en Puebla. Pues bienvenido, gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión, mucha ilusión. Oye, pues a ver, cuéntanos, una novela que se ubica en Comitán, oye, esa tierra pródiga de poesía, de literatura, de cultura, pero también de muchos conflictos, ¿no? También. Muchos jaloneos culturales, sociales. Y bueno, pues a ver, me gusta este tema del marimbero, ¿eh? Por ahí hay una película muy interesante que me gusta mucho que se llama Las Marimbas del Infierno. No, está en México, ubicada así, ¿no? En Guatemala. Ajá. Pero el marimbero es todo un símbolo en el sureste de Pues la verdad, México. la verdad es que sí. De hecho, además, en esta novela, como tuve la suerte de vivir ahí en Comitán, Sí, en la frontera qué lujo, ¿eh? con Guatemala, me di cuenta de lo importante que era, bueno, en México todo es importante, pero en el tema cultural, sobre todo la música, me di cuenta de la importancia que tenía la marimba, ¿no? Como lo que implicaba, y fue como lo que me sirvió el detonante para poder luego construir toda esta novela con esa pregunta que llevaba mucho tiempo haciéndome desde que era pues un adolescente. Claro. Y empezaron de hecho, en la época en la que empezaron los hermanos Gallagher. Mira, ya hace algunos años, ¿no? Hace algunos años ya, sí. Oye, pero además, bueno, es un momento, o la ubicas en un momento interesante, ¿no? Donde pues prácticamente, no sé qué opines, pero se comienza a definir el México del siglo XXI, ¿no? Es decir, ya las nuevas luchas, las perspectivas de la lucha política, ¿no? Esta otra izquierda que se empieza a gestar. Es muy interesante ese momento. Ese fue un año de mucha convulsión en México, desde varios puntos de la República, pero en el sur es convulsión total, ¿no? Pues sí, a mí es que me llamó mucho la atención. Yo en esa época estaba en Estados Unidos estudiando, tenía 15 años. Y fue algo que llamó mucho la atención. Yo A nivel internacional, confieso, ¿no? Yo en esa época, que pensaba que Chiapas era otro país, ¿no? Sí. Estaba Guatemala, Sí, Chiapas sí. y luego México, ¿no? Claro. Que en parte no iba tan desencaminado en algunas cosas. Y después, mucho tiempo después, cuando ya acabé pues, viniendo aquí, y sobre todo con el tema de las clases, que de repente... Pues, Oye, pero ¿cómo te llegó esa información? Porque ahorita que estás Sí. comentándolo, Ajá. precisamente uno de sus grandes, digamos, puntos importantes, por ejemplo, del EZLN y de la guerrilla, Sí. es esta estrategia mediática, ¿no? Es decir, estaba el Internet, el viejito Internet, el primero, Sí. ¿no? En función. Y digo, yo también, el contacto que tuve con ellos fue precisamente a través de su página oficial, que era una maravilla en la época, Sí, ¿no? tenía los primeros blogs. ¿no? Exacto, sí. Sí, la verdad es que mi pregunta, lo que siempre me dice después de poder estar aquí, de conocer ya México un poquito más y estar ya preparado para poder escribir temas mexicanos sin ser mexicano. Claro. Tenía que pasar, yo me di 10 años, ¿no? Ok. 9 años. De hecho, el 9 es muy importante en la novela. Y la pregunta es, que en principio era aparentemente inocente, pero no tanto, es cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y como cuando estuve viviendo ahí, empezaron a llegar varias historias, muchos de los ejidos, preguntando tal, intenté reconstruir y dije, bueno, espérate, vamos a ver qué es lo que pasó, pero sin centrar solamente, o sea, todo esto viene de Balán Rodrigo, recuerdo, Claro. hablando con él, y me dijo, oye, Pablo, pero todo el tema hablamos mucho de esto, ¿no? Porque me interesaba. Y dice, se ha escrito muchos ensayos, muchas tal, pero no hay novelas que reflejen Y yo, pues espérate, que estoy ahora estoy en eso. Aguántame tantito que llega. Y entonces la idea poder aprovechar todo lo que descubrí ahí, porque es fascinante Claro. en ese sentido Chiapas, y es un viaje en el tiempo, Sí. fue hace 2 años cuando estuve, Sí, pero sí. pues, podía haber sido perfectamente en los años 90. Claro. Y mientras, paralelamente, ver lo que pasaba en la selva lacandona y cómo se iba... Toda esa reconstrucción fue muy interesante, sobre todo lo que me interesaba es no tanto lo de después, el debate, que ya todo... sino lo de antes. De hecho, la novela no destripo nada, la novela termina justo en enero del 94. ¿no? Exacto, antes de que empiece todo. Antes pero... de que, eso ya para los demás. A mí lo que me interesa es lo que pasó antes. Sí, y esa reflexión que haces, ¿no? De cómo no se dieron cuenta, pues sí, pues muchos nos hicimos esa pregunta en ese momento, ¿no? Y esa fue la gran virtud del movimiento que de pronto nos hizo voltear, Sí. ¿no? Hacia ese mundo. Oye, cuéntanos un poco sobre el manejo del lenguaje, la estructura de la novela, el proceso creativo, que también es muy importante. Pues sí, en eso tuve esto suena extraño, pero dentro de la precariedad que tenemos los profesores, tuve una época en que no tuve clases
Y tuve la suerte de poder tener más tiempo y Ok. además estar viviendo Comitán. en Comitán, ¿no? Y entonces, a la hora de poder estructurar, necesitaba un hilo conductor, y ese hilo conductor fue, que es como empieza, esa desaparición de un marimbero, que era muy importante, porque sí que desapareció mucha gente y no sabían, pero era otro tipo de desapariciones, en lo que se estaban Sí, yendo a las que estamos viviendo el día de hoy. son diferentes. Y entonces él quería reflejar todas esas, bueno, hacer algo coral, algo diferente y reflejar a nivel lingüístico, que me interesa mucho, evidentemente la variante de México es maravillosa, y las variantes que hay, porque descubrí el hablado comiteco, ¿no? Claro. Cuando de repente llegué y me dijeron, vos, Pablo, venís. Exacto. Y yo, pero si vos sé aquí Oye, en México. a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sacaste la brújula en ese O momento, ibas ¿no? caminando y de repente la canastera de los chinculhuajes, que es como lo más así en Comitán, de repente hablando en tojolabal. Y empieza, oye, espérate, aquí hay como una mezcla es muy interesante. Entonces quería reflejar esas voces en diferentes personajes, algunas profesiones que desaparecieron que eran muy importantes ahí, como hay un talabartero, por ejemplo. Claro. Otra que venía de Oficios perdidos prácticamente. el tema de Rosario Castellanos, que siempre me ha interesado mucho, y ahora mismo es todo Rosario Castellanos en Comitán, antes no, y ese es uno de los personajes, esa escritora que huye, hace lo contrario, ¿no? Va a Comitán intentando seguir los pasos de... Y entonces fue estructurando con diferentes personajes, necesitaba un número, y ese número fue el 9, de hecho, decía que llevaba 9 por bueno, pues toda la cosmovisión maya, toda la estructura, de hecho, 9 personajes masculinos, 9 femeninos, lo hay como, bueno, todas estas cosas que nos gusta hacer, que luego... Claro. Entonces fui intentando ver cómo podía afectar lo que estaba pasando a diferentes personajes y reflejar pues, todo lo que me interesa y poder conciliar de alguna forma todo ese tema lingüístico que es tan maravilloso, tremendo, ¿no? y que ahora, por ejemplo, hay mucha gente en Comitán que está mal visto hablar de vos, porque es como de otra clase, o todo ese tipo de... Y de repente, esa es una de las maravillas que yo creo que tiene escribir, es que puedes conciliar todo eso. Claro. Y incluso también, algunas personas son españoles. Sí, sí. Y también poder, pues no sé, que haya en una misma página que de repente una de las niñas que viene ahí también en la portada se le escape un papalote y la que está en Tojolabal le diga que, y en hablado comiteco, habla de una culebrina, y luego la otra habla de un cometa, mezclar todas esas variantes que ojalá se pudiera hacer en la vida real, pero me da la sensación, por todo lo que leí, lo que me contaron y demás, que en Comitán sí que, y en Chiapas en general, sí que hay como que esa mezcla sí que se entiende bien y se vive y define un poco. Claro. Todo lo bueno, chiapaneco. ahí creaste un equilibrio a partir del lenguaje literario, ¿no? Lo intenté, y lo que más me costó es la voz narrativa, que iba contando todo porque no quería que fuera muy española, por razones evidentes, Claro. pero tampoco iba a sonar mexicana, entonces como buscar una voz bueno, fue muy interesante. Sí. Cuando lo he estado presentando ahora en España, les parecía muy mexicano, y supongo que... Pues aquí eso es maravilloso, ¿no? sí, al editor también. O sea que y en México depende, supongo que habrá partes que será como muy español, o no, como esa mezcla que yo creo que de todas las, pues Claro. cuando llevas ya mucho tiempo, aunque tengas el acento y tengas tal, el vocabulario. Oye, pero pues qué buena ha onda cambiado. que recurriste a ese momento de la historia de México. Sí, me Porque interesaba como bien lo dices, hay muy pocas novelas que se refieren a ese tiempo y no, digamos, no son muy consultadas, ¿no? Es un tiempo, digamos que literariamente es muy rico, ¿no? Todos los tomos, por ejemplo, de los discursos del subcomandante Marcos, que yo lo considero también un poco de literatura, ¿no? Sí. Las crónicas, los ensayos, pero sí la novela ha estado, sí hay, poca. Sí, hay pocas. A mí Y me se interesaba suma. ver qué pasaba en las escuelas, qué es lo que estaba ocurriendo en la selva lacandona, qué conflictos tenían, cómo afectaba eso y intentar novelarlo, ¿no? Porque Claro. creo que bueno, uno cuando empieza, yo creo que tú también, como escritor también lo sabes, Sí. vas como moviéndote en diferentes géneros y encontrando según... Pues, no sé. Claro, claro. Cuando te vas haciendo más mayor, como que la novela Sí. empieza a Ya funcionar. lo decía, ¿no? Ya lo decía, no sé si, bueno, no me equivoco, ya lo decía, es un arte de viejos, ¿no? Es un La arte- novela es un arte de viejos, ¿no? Totalmente. Pero lo interesante es que a través eso es lo fascinante, a través de esa ficción, de esa creación que tú haces, alguien puede recrear. Y para Claro. poder hablar de algo, más que el debate este enconado que hay ahora, o la tal, es como vamos a crear una ficción y luego tú saca tus... Oye, y conclusiones. hablando de eso, ahorita, pues bueno, el tema de la violencia en Chiapas es todo un asunto. ¿Lo Horrible, viste, sí. lo padeciste? Pues la verdad es que sí, porque empezó, de hecho fue justo ese año después de la pandemia, ¿no? Cuando empezó todo este tema de la frontera que
que eso también me interesaba, poner el foco en qué es lo que ocurre en esa frontera, y ahora mismo, tristemente, Claro. pero ponemos el foco en el norte, ¿no? Sí. Por razones un poco más mediáticas, pero yo creo que el conflicto realmente está ahí. Hoy se trasladó allá, creo, ¿no? Y- Se está trasladando hacia el sur. Y entonces hay ya muchas carreteras están cortadas, luego hay sitios ya a los que no puedes ir, el tema de... Pues las cuestiones que no gustan mucho, Claro. que tienen que ver precisamente con ese desorden y por no poder conciliar diferentes formas de vivir, Sí. de entender, tal, y con con la dichosa violencia, ¿no? Que eso Uf. también está divertido. Oye, ¿la presentas? La presento este viernes, Maravilloso. aquí abajito en las librerías librería, BUAP. En las librerías BUAP, a las 5 de la tarde. Soy muy lorquiano eso, a las 5 en punto de la tarde. Ok. Y nada, la verdad es que me hará mucha ilusión poder compartir. Y poder ¿Quién te escuchar. presenta, Pablo? Me presenta Iliana Bárcenas, que es compañera de tal, y también es de aquí de la familia, Ok. de la BUAP. O sea que, y sí, la verdad es que muchas ganas. Me hace mucha ilusión poder presentarlo, especialmente aquí, ¿no? Claro, pues maravilloso. O sea que- Este viernes, en punto de las 5 de la tarde, aquí en Librerías BUAP, se presenta Mushuk. ¿Qué quiere decir Mushuk? Cuéntanos. Mushuk en Tojolabal significa ombligo, Ah. que está conectado también con origen, y a través de esa costumbre que está reflejada ahí en la portada que hizo Carla Ilustra, también una gran ilustradora y diseñadora, y es mi pareja también, esa parte, también de la UAP. Muy bien. Refleja esa costumbre de enterrar el ombligo, el mushuk, debajo del árbol familiar, en este caso una ceiba, por razones pues yo creo que Maravilloso. evidentes. Y no sé, espero que lo disfruten, y yo la verdad es que lo pasé muy bien. Y estoy muy contento con la recepción que empieza a tener, acaba de salir. O sea que, Maravilloso. Bien, entonces, pues nos vemos este viernes en punto de las 5 de la tarde, aquí abajito, ¿no? Aquí abajito, sí. donde estamos prácticamente en Librerías BUAP. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué honor tenerte por aquí esta mañana. Muchas gracias.